Bienvenidos a su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Vamos a los titulares. Bueno, aquí tenemos una información hoy valiosa. Antes que nada, soy el pastor Ricky Rosado. Gracias por su sintonía. Pero mire los titulares. Decisión del Tribunal Federal de Puerto Rico sobre reconocer en el certificado de nacimiento en el encasillado como no binario. Eso es una opción ahora que va a reconocer el tribunal, pero vamos a aclarar eso porque no es como lo están diciendo por ahí. El representante Jorge Navarro y se unen varios legisladores, entre ellos, tengo entendido que el presidente de la Cámara hace resolución concurrente al respecto en rechazo a la decisión de este tribunal federal. Se puso choque de poderes ahí. Un grupo de pastores se reúne con la nominada secretaria de Justicia, la licenciada Lourdes Gómez, y se discuten temas de gran interés para el sector creyente y de valor, y nosotros dos estuvimos allí que podemos dar fe de la conversación. También vamos a hablar de la importancia de los talleres de libertad religiosa y temas relacionados. La gente necesita conocer sus beneficios. Y también tenemos que comentar sobre las expresiones de la senadora Karen Román en el hemiciclo del Senado. Eso y mucho más hoy en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado. Bueno, bendiciones a todos los que nos siguen a través de la emisora de radio y también mi canal de YouTube. Puede vernos allí en video, en el canal de YouTube, como Apóstol Ricky Rosado. Y ahí ve lo que aquí en la mesita que me estoy tomando el café. Aleluya. Y también nos puede seguir en diferentes otros canales y formatos que estamos saliendo. Hasta en Spotify estamos saliendo. Los fiebros de eso. Bueno, me acompaña, hoy sacó tiempo, está muy comprometido, está conmigo toda la hora. Excusamos al apóstol Walter. Está el sacerdote, licenciado, abogado canónico y entrenador físico. Tienes que arreglarme esa última parte, a ver cómo lo tengo que decir correctamente. Mi querido amigo y hermano padre Carlos Pérez Toro. Buenos días, pastor. Qué bueno de encontrarnos aquí en esta plaza pública, que es nuestro programa Sin Separación de Iglesia y Estado, que se escucha en distintas plazas de los medios de comunicación del país y que desde la radio y nuestra proyección en las redes creamos, vuelvo a insistir, esta plaza pública puertorriqueña en la que los creyentes contribuimos desde nuestra perspectiva creyente a seguir abriendo camino, creando ambientes de diálogo, defendiendo los derechos humanos en toda su expresión, como lo hemos hecho en este país durante 500 años, donde el cristianismo nos ha formado en la personalidad que tenemos. Padre, tiene que llamar a su amigo sacerdote. Usted cuando jovencito estuvo allá en Italia, ¿fue o en Sicilia? Eh, para que le mande la dirección y nos vea allá también y nos dé su opinión desde Italia. Ah, sí, ¿Cómo ¿no? que se llama el padre? Padre Dalío, Ah, sí. Padre Dalío, desde Sicilia, sin duda sería interesante, ¿verdad?, que nos escucharan los sicilianos y los italianos en general. Pero nada, es una buena oportunidad que tenemos, qué bueno que nos encontramos aquí para poder hablarle al país. Padre, antes de entrar en todos esos titulares, tengo uno que me causó un malestar. Escuchar al ex gobernador de Puerto Rico, Alejandro García Padilla, expresándose por una situación que yo no voy a entrar en los méritos de la situación, ¿Dónde lo escuchó, pastor? en unas emisoras de radio. Ah, yo le escuché ayer, fueron más o menos, le No, yo lo escuché escuché, hoy porque lo tienen en los titulares de la emisora. sí, yo le escuché en WKQ 580 No, yo lo escuché en Noti 1, ¿no? sí. Pero yo le escuché en WKQ Lo pasaron allá 580. también. Sí, no, él se le entrevistó directamente para que hablara de sus expresiones que ayer había dado en un programa televisivo en uno de los canales comerciales del país. Así que me imagino que serán esas Sí, expresiones. porque nosotros tuvimos varias experiencias con él cuando corrió como gobernador, pero lo que a mí me creó parte ofensiva es cuando se expresa
Yo amo a mis hermanos dominicanos y amo a los inmigrantes. La Biblia nos enseña que hay que tener misericordia y ayudar al extranjero. Lo dice la Sagrada Escritura. Sí, y, Acuérdate que tú fuiste extranjero en Egipto no, y Jesús lo y por lo dijo. tanto acoge al extranjero. Y Cuando Jesús dice, lo cuando dijo me diste también, a mí cuando estuve enfermo, cuando me fui recibiste en tu extranjero casa. me recibiste, etcétera. Ya, eso es parte de medular del evangelio. Pero insinuar o decir que no sé cómo van a ir a misa o al culto de la iglesia, los que entregaron el listado, que muchas veces son empleados de tercera o de cuarta línea, que tienen que hacer lo que le pidieron que hiciera. Y varias veces repetir eso con palabras emotivas, tratando de poner en duda la sinceridad religiosa de la gente. Pues yo me remonté al pasado cuando nosotros fuimos a visitarlo en varias ocasiones, porque él, que se profesa, no quiero ofender a mis hermanos católicos, pero se profesa como católico que profesa. Y nosotros tuvimos que visitarlo varias veces porque él hizo, cuando no pudo hacerlo por ley, o cuando se estaba discutiendo a nivel federal ciertas leyes que comprometen nuestra visión de fe cristiana, él lo hacía aquí por orden ejecutiva o lo mandaba a implementar en las agencias. Yo recuerdo que no había bajado bien la decisión del caso del matrimonio igualitario y ya él aquí lo había hecho en una orden administrativa. No se había legalizado bien lo del cannabis y ya él tenía una orden administrativa para que se abrieran todos esos, se liberara la ley. Recuerdo que en la licencia de conducir puso que en las identificaciones que las personas conforme a su identidad de género. Le negaba el derecho a los padres en ese sentido de que pudieran crear sus hijos conforme y todavía lo sigue a veces en el programa diciendo, estos son los que buscan que el derecho a los padres y le quieren negar el derecho a los otros. O sea, hubo varias órdenes y leyes que él promovió que iban contra los principios de la moral y sin embargo nunca nosotros lo criticamos su sinceridad de su fe, si iba a la iglesia, si se confesaba, si buscaba del Señor. Eso es algo que nosotros lo respetamos. Las iglesias son los talleres, los hospitales espirituales donde la gente va y puede ser edificado y ministrado con una palabra. Y yo nunca voy a poner en duda ni la sinceridad de un creyente que vaya allí a buscar con apertura del corazón. Me parece desacertada esas palabras ofendiendo al sector creyente, católico y evangélico en Puerto Rico. Yo no creo, ¿verdad?, que en el debate público uno tenga que empezar a intentar utilizar una especie de termómetro para ver la sinceridad o no de la fe religiosa de un ser humano. No creo que García Padilla, Alejandro García Padilla, sea la persona más adecuada para emitir juicios valorativos sobre la sinceridad o fe de los otros, o emitir unos juicios en la cual denota una especie de animus, de beligerancia contra el sector religioso, porque continuamente ese tipo de expresión de cuestionar la sinceridad por las posiciones públicas del sector conservador, la sinceridad religiosa del sector conservador, es parte del lenguaje de este señor, de Alejandro García Padilla. Sin duda, durante su mandato hubo una serie de confrontaciones. No tuvo las dos marchas más grandes que se le han dado Sí, a gobernante aquí. sí, lamentablemente el ambiente de diálogo y de respeto a la diversidad religiosa fue una de las situaciones negativas que vivimos como país. Dos marchas para responder a los intentos arbitrarios por parte de una administración que lamentablemente no abrió ese diálogo. Nuestras conversaciones que tuvimos en la fortaleza fueron conversaciones tensas, poco dialogantes y que lamentablemente concluyeron con crear una especie de pared entre los distintos No hizo sectores nada de para país, detener el aborto, que en ese tiempo estaba un poco más, entre otras cosas. entre otras cosas. Pero de nuevo, él tiene derecho a su opinión. Yo no creo que es conveniente utilizar termómetros para intentar medir la sinceridad religiosa de ningún ser humano, aunque sea el criminal más grande o el menos. Yo creo que ese es uno, sin duda, de las cosas que deben desaparecer del debate público y sobre todo porque en algunas de sus expresiones utiliza
a veces hasta un lenguaje soez que no contribuye al ambiente sereno, dialogante. Bueno, padre, tremenda esas expresiones. Esperamos que tenemos que expresarnos porque la gente quiere saber lo que nosotros opinamos sobre eso. Pero quede claro, pastor, que la defensa de los emigrantes indocumentados o con estatus migratorio indefinido tiene que ser unos valores, tiene que ser parte, por decir así, constitutiva de nosotros como puertorriqueños en defensa de nuestros hermanos dominicanos de manera particular Yo estoy y de acuerdo todos los contigo, otros emigrantes. De pero nuevo, perdóname, donde él hizo referencia es a, a una ley que él hizo, pero de las licencias, de eso que viene la molestia. Ya han pasado 10 años. Yo pienso que toda persona que llega a un país que no es su país de origen y sabe que su estatus no está correcto, oye, 10 años es suficiente tiempo para tú haber hecho un intento de legalizarte. claro, de nuevo, nosotros no conocemos los detalles, sino simplemente las expresiones por parte de las autoridades federales de una cooperación entre las autoridades locales y federales. Las autoridades locales tienen que aclarar el alcance de la cooperación. De nuevo, el estatuto migratorio, ¿verdad? Indocumentado, y la distinción entre una persona que comete delito y una persona que es emigrante indocumentado, que no es un delito, sino que tiene la misma categoría administrativa que cuando te dan un ticket. Esa distinción y esa defensa del emigrante indocumentado tiene que ser de nuevo. Tenemos que convertirnos en voz de los que no tienen voz y Claro. que la respuesta federal a ese problema, sin duda, tiene que ser una respuesta sensible y solidaria, Y yo porque la emigración es un derecho humano. estoy de acuerdo contigo. Lo que quiero recalcar es que si usted tiene que cumplir, yo soy ciudadano y tengo que cumplir aquí con 20 cosas. Tengo que llenar planillas, tengo que someterme a renovar la licencia cada hora, por lo menos ahora subieron cada 6 años. Tengo que estar, compro una propiedad, tengo que estar sometiendo información a Hacienda, tengo que ir al Pero CRI. pastor, usted no se está muriendo de hambre. Usted no vive en una situación de guerra. No, no, Un emigrante no, indocumentado no, pero que no es lo ese es el mismo que problema de los que defienden que la ese principio situación de y usted. no pueden oír la situación de que yo lo único que estoy diciendo es que Ajá. basado en lo que Alejandro dice, porque Alejandro se molesta, porque él fue el que hizo esa ley, para darle esas licencias a las personas. Mira por dónde viene Alejandro, el ex gobernador. Y yo lo que estoy diciendo es que si en 10 años tú no has hecho nada, Pero que no todo el mundo tiene 10 años con la licencia y ser está bien, un emigrante indocumentado, pastor. está bien, pero No, y yo entiendo. Yo no me pues entonces vamos opongo. a dar esto por la libre, padre. No, no, pero no es la libre porque O sea, que la gente entre por la frontera, que la gente haga es como que entienda. la razón de la Y licencia, quiero decirte, yo no estoy en desacuerdo con que García Padilla haya permitido que personas con estatuto de migración indocumentada accedan a las licencias porque eso es una situación de seguridad. La situación migratoria es una situación que la persona tiene que arreglar con el gobierno federal, con los parámetros que hemos dicho. pero Alejandro podía haber hecho más que una licencia, pudiese haber invertido en el gobierno de Puerto Rico para que ayudara a sus hermanos nuestros dominicanos a que pudieran legalizarse. Oye, porque está bien una licencia, pero mira el problema lo tienen todavía. Se lo llevaron al hombre, ¿A qué hombre? al que estaba por ahí que viene la discusión. Esto es un señor que está en el tren urbano, Mm. allí en Barrio Obrero, Sagrado Corazón, y vende unas verduritas. Y por eso fue que empezó la pregunta y la discusión. Y el hombre no hacía mal a nadie, vendía sus verduritas allí y llevaba años aquí, pero nunca hizo nada o se le ayudó para que lo hiciera. Está bien, pero eso me parece Pero que por ahí no. fue que partió No, la pregunta. la pregunta partió porque el gobierno federal, el gobierno estatal, le dio la lista Eh, de las personas que tienen y se licencia llevaron al señor. con estatuto. Bueno, el señor se lo llevaron y se han llevado 400 seres humanos. O sea, Padre, pero no, yo entiendo, pero aquí usted y yo siempre estaremos encontrados. Yo amo a la gente que tiene ese problema, pero también yo pienso, emigrante fuiste en y Egipto. seguro, y a lo mejor en Egipto habrían las formas de tú. Era inmigrante y me acogiste, Sí, dice y Jesús. habían la forma de cumplir. Y Cristo dijo, cumple con César lo que hay que cumplir con César
Y con Dios lo que hay que cumplir con Dios. O sea, no era que íbamos a estar por la línea sin cumplir con César. Bueno, en la medida en que César no se opone a los derechos de Dios, No, que son el garante de los bien, y emigrantes. por eso el apóstol Pedro dijo Ajá, que es necesario obedecer primero a Dios antes que los hombres. exacto. Perfecto. Yo Pero estoy no, con mis hermanos emigrantes, pero, quiero yo mi suerte pero, echar. él mismo nos dio 10 mandamientos para que los cumpliéramos. Amén. Ah, caso cerrado. Decisión. Eso está bueno, pastor. La decisión del Tribunal Federal de Puerto Rico sobre reconocer en el certificado de nacimiento en la casilla de. Ahora hicieron Tribunal de Puerto Rico, el Tribunal Federal de Distrito de Puerto Rico. de Puerto Rico. Sí. Aquí, esto es una decisión criolla, No, es una decisión del Tribunal Federal, pero criolla. que bueno, de distrito. Pero La jueza es puertorriqueña. esos son los Federicos, Fue- pastor, fue los la cha- Federicos, dice una señora por ahí. Fue en la Chaldón. Sí, pues por eso, pero eso no es el tribunal de aquí. No estatal, federal. Aquí Ok, así lo dice, Tribunal Federal en Puerto Rico. ok. Eso estaba ya legislado hace tiempo. Bueno, la jueza lo único que ¿Lo hizo hace, Alejandro también o Ricky Rosselló? no, ese lo hizo Ricky. Ricky. O sea, Ricky tomó una decisión administrativa ante una decisión anterior. Antes que bajara, inclusive. No. Ellos defendieron la posición del Estado de que el certificado de nacimiento era simplemente constatar los datos históricos en torno al nacimiento de una persona, tal como se constata en un acta de nacimiento. Aclara eso, porque es que yo oigo a la gente hablando por ahí y Ajá. tú lo has dicho bien. Una cosa es el acta. El acta de nacimiento son los datos históricos cuando tú naces. Nace hombre, mujer, biológicamente, y quiénes son sus padres, cuándo nació, etcétera. Y ese se queda en el Hombre, registro mujer. demográfico. Ese se queda y es inalterable. Solamente se plantea la enmienda del acta por aquellas cosas previstas en el Código Civil y en la ley especial, ¿verdad?, del registro demográfico. Hay unas indicaciones, pero esa acta es incambiable. O sea, cuando tú cambias el certificado de nacimiento en el encasillado que se llama género, en la que dice hombre, mujer en este momento, tú lo puedes cambiar según lo prevé, ¿verdad? Me parece el artículo 964 del Código Civil. Tú puedes cambiarlo si te percibes, si tu identidad de género no concuerda con tu identidad, por decir así, biológica. En esa distinción, ¿verdad? Lo que hizo la jueza Carmen Cerezo en un caso del 2020, Arroyo versus Rosselló, dice que, mire, usted tiene que darle la posibilidad que la percepción de identidad de género de un ser humano se constate en el certificado de nacimiento. No en el acta continúa igual, eso es Pero inalterable. ahí va a ser la identidad de género. Exacto, en el certificado de nacimiento es la identidad Pero de ahora género. esto es otra cosa. No, ahora lo que hizo la jueza, yo estoy escuchando de algunos sectores liberales, celebrando que ahora, no, lo único que hizo la jueza es, mire, ese artículo 964, que da la posibilidad de que tú cambies tu identidad de género tal como tú te percibes y que puede no coincidir con tu biología, en la que tú puedes ser hoy hombre biológico, pero te sientas mujer de identidad de género, que eso está en el certificado de nacimiento. Dice la jueza, mire, usted solamente le está dando posibilidad a estas personas entre hombre y mujer, binaria, pero hay seres humanos que se perciben no binarios, que no caen en el esquema binario de hombre-mujer. Pues dice, usted tiene que darle la posibilidad en ese certificado de nacimiento que se añada no binario, una X. Subraya para conocimiento de nuestro público general que no es ducho en esta materia, porque esto es una palabra que existe hace mucho tiempo, pero que se incluye con cuestiones que tienen que ver con lo que nosotros conocemos hombre y mujer. Pues ahora eres binario o no binario. Un binario es Un binario es hombre-mujer, lo que nosotros que conocemos, son dos, hombre-mujer. masculino o femenino. Lo que existe en la naturaleza, lo de siempre. Dos, binario. Binario. No binario, que no son dos, que no eres ni hombre ni mujer. Que no te identificas, no es que no son dos,
que tú no te identificas con ninguno de las percepciones de género Que son dos. hombre-mujer, que son dos. Pues Por casi, eso tú no casi, eres binario, casi tú no lo te que yo, casi identificas lo que con... yo dije, pero está viendo. Bueno, casi, pero hay que añadirle de Pero vamos a que aclarar lo que algo. tú no te Vamos a percibes aclarar algo. significa que tu identidad de género es una especie de X. Sí, pero eso es lo que quiero aclarar. Ajá. Como conocíamos que le habían añadido identidad de género y ahí tú podías poner todas las letras que tiene. No, ahí solamente tú podías poner hombre-mujer. Por eso es binario. O sea, no había un tercer encasillado. No había un tercer encasillado. Solamente La única identidad de género que reconociera hombre y mujer. la que reconoce el artículo 964 del Código Civil es hombre-mujer. Ok. Y hay seres Pero humanos. en Estados Unidos, con Biden, habían ya estados No, que tenían más. bueno, lo que yo conozco, ¿verdad? ¿Verdad? De mi entendimiento, solamente se añadió un tercero. Ok. Claro, la ONU dice que son 130 identidades de género, Es correcto. pero lo que dice la jueza es que 12 jurisdicciones han reconocido que además de los binarios tradicionales hombre-mujer, existe un tercero no binario que no se identifica con ninguna de las dos opciones. Y para que el público entienda, porque yo sé que nos oyen muchas personas en diferentes horarios, en diferentes lugares, con diferentes entendimientos, el no binario sería una clasificación que es tan ambigua o tan amplia como ese día tú te quieras sentir. El no binario es una especie, y bendito, y lo digo con el mayor respeto a todas las Pero hay que personas que decirlo puedan. como son las Sí, definiciones. Aquí esa- nosotros no podemos exacto. ofender, O queremos sea, explicar. no, pero quiero explicar, ¿verdad? En el sentido de que es una especie de mezcla que a lo mejor tú te pones un pelo de mujer, pero te vistes con una ropa de hombre Pero mira, o utilizas otro tipo de expresión. O sea, lo vi en las redes. no, no es definible, Pero entiendo mira, yo. para criticarnos a nosotros mismos dentro del sector religioso. Yo no sé qué denominación es porque no me puse a investigar, pero lo he visto ya varias veces en las redes. Entiendo que es de Brasil, por el idioma. Una persona en un devocional con una congregación, están cantando en lo que yo llamaría una plataforma, que nosotros le llamamos un altar. Él tiene pelo de diferentes colores largo, pero tiene barba. Usa ropas de mujer, entiéndase un pantalón que uno sabe que por su forma es de mujer, Y una bigote, blusa y un bigote, y usa tacos de mujer, zapatos de mujer, pero tiene un bigote, por una ejemplo, barba, un masculino, tiene bigote, una es un barba. hombre, es un hombre. Y yo digo, pero que pues no se sabe lo que es, porque Pues se viste de mujer, tiene barba, eso es, habla como hombre. esa es la estructura no binaria Eh, que rompe los esquemas tradicionales en la que nosotros, según esta concepción ideológica, nosotros hemos entendido las estructuras del género. bueno, por lo menos en nuestras iglesias, habrán iglesias que le van a dar paso a eso, pero por lo menos yo como pastor, en mi fundamento Bueno, bíblico y doctrinal, lógicamente, no voy a entrar con eso. nuestras tradiciones religiosas Bueno, pero tampoco. no entienden la estructura del ser humano, sino de una manera binaria anclada en la biología. Porque yo lo que tal vez no entiendo, Técnico legal, pero perdóname, pero es importante para que la gente, porque otra desinformación que hay por ahí, padre, están diciendo, pues ahora usted puede ir al registro demográfico y decir que usted es no binario. Eso no es la decisión que bajó. la decisión dice, es más complejo de lo que usted está ¿O diciendo. sí? La decisión, No he pegado una. no, bueno, pastor, porque son cosas que a veces la gente en el debate público, y yo lo he escuchado, lo hacen simplísticamente, de una manera simplona. Esto es la decisión. No, es una decisión Es un caso que llevan 6 personas. que llevan 6 personas. Lo primero que habría que ver es el alcance de esa decisión, que las decisiones de distrito no tienen un alcance de aquellas personas que no estaban en el caso. Estas seis Y es para el personas distrito. pueden reclamarlo. Es solo para el distrito. ¿Eh? Y de nuevo vuelvo a insistir, es solo para esas 6 personas.
El gobierno tendrá Era, que era analizar lo que quería decir. O sea, que es una decisión para 6 personas en este distrito. en este distrito. Pero dice la jueza algo bien importante. Dice al final, a las 6 personas le decimos que no le estamos concediendo el mandamus. O sea, no le estamos diciendo al gobierno de Puerto Rico, mañana a las 2:30 tienes que hacerlo. No, le dice, no son las expresiones específicas, pero le dice a las 6 personas, tengan paciencia hasta que ellos estructuren el modo de Bueno, y que hacerlo. técnicamente tienen 30 días, ¿verdad? El gobierno de Puerto Rico a través de Bueno, tiene 30 días para apelar, para apelar. pero una cosa es la apelación y otra cosa es que le está diciendo al gobierno, le está diciendo a estas 6 personas, con calma, deje que el gobierno se estructure como considere oportuno. Bueno, pues el representante Georgie Navarro, ni corto ni perezoso, ya creo que tiene la bendición del presidente de la Cámara y otros representantes se están uniendo que me llamaron sobre eso. Tengo 2 llamadas. eh, Se han unido en una expresión concurrente. Vamos a ver cómo el Senado va a actuar. Ellos la van a presentar creo que este martes, rechazando esa decisión del Tribunal de Distrito, Tribunal Federal de Puerto Bueno, porque el gobierno de Puerto Rico dice que no es función de los tribunales tomar determinaciones de naturaleza legislativa, que es el planteamiento que hizo el gobierno de Puerto Rico ante la jueza. O sea, jueza, no decidas una cosa que tenemos que decidir nosotros. La jueza no está diciendo ya la decisión de que tú puedas enmendar tu certificado de nacimiento es desde el Decide, pues 2020. mandarle un texto a Pedro Julio porque le está diciendo por ahí otra cosa. Pero, sí hay algo que para mí es importante, ¿verdad? Sobre el particular. Y es de que en una sociedad que habla de la ecología de lo natural, del respeto a la naturaleza, que ese es el modo como tenemos que actuar en el planeta, la primera ecología es la ecología humana. O sea, el planteamiento que hace la jueza, ¿verdad? O el planteamiento que hacen estas 6 personas que merecen el mayor respeto, en el fondo, nosotros decimos, hay que reconciliarse con la propia naturaleza. Es así. La ecología del humano es el planteamiento de fondo. Si estamos diciendo respeta la naturaleza porque eso es lo que hace feliz a un ser humano, yo creo que hay que empezar respetando, y es lo que dice Bueno, el cristianismo, la propia naturaleza humana, su propia corporeidad. venimos con más aquí en su programa Sin Separación de Iglesia y Estado, que se pone bueno después de la pausa. Bueno, continuamos aquí en Sin Separación de Iglesia y Estado. Soy el pastor Ricky Rosado, junto al sacerdote Carlos Pérez Toro. Recuerde que nos puede seguir en las redes y plataformas sociales, en el canal de YouTube como Apóstol Ricky Rosado. Suscríbase ahí. Ahí está toda la programación. Y también en el Facebook de Ricky Rosado, en el Instagram, en todo ese tipo de plataformas. Hasta en Spotify estamos internacional. Padre, eh, unas expresiones que se está comentando de manera a veces, wow, me causa un poco de tristeza, eh, porque hay gente que lo que quiere es mofarse de los otros, o desinformar, o crear ciertos issues para rating. Eh, y es que la senadora Karen Michelle Román, que es del distrito Aguadilla Mayagüez, ella hizo unas expresiones. Parece que estaba disgustado, molesta en el turno inicial, porque a veces, pues, la dinámica en el Senado es que tú coges un turno inicial cuando llegas allí y a veces hay 2 o 3 y los que están, pues, están pendientes a otras cosas y tú le hablas al micrófono y al récord, porque usualmente no han llegado ni todos los senadores. Y ella, pues, hace una exhortación a que tomen eso con mayor seriedad. eh, Y también, pues, hace alusión a unas expresiones de autoridad espiritual y que ella estaba hablando en el nombre del Señor y usó una frase que nosotros le llamamos en el argot de una manifestación de un don espiritual que se llama la glosolalia o hablar en lenguas humanas o angelicales.
Claro, no fue una expresión larga, fue algo tan sensible que alguien ha interpretado eso de esa manera. Yo necesariamente no puedo interpretarlo así, en el sentido teológico, porque eso pues, sería un estudio bíblico que tuviéramos que dar aquí hoy y no vinimos a eso. Pero Este, nada, que se ha interpretado de esa manera en el debate público. yo respeto como toda persona tiene el derecho a expresarse, y más allí que tienen los senadores ese turno. Eso dura 5 minutos, ya consumimos 3 minutos y 20 y pico segundos. Yo lo vi completo, me lo enviaron. Es el derecho que tiene un legislador a ese turno inicial si lo pide, lo solicita y la presidencia se lo concede. Tiene inmunidad parlamentaria. ¿Qué significa eso? Que allí en el Senado usted puede hablar del tema que usted quiera. Yo recuerdo que no fallaban de coger esos turnos iniciales. Vargas Vidó, la Benave y la otra senadora de Victoria Ciudadana, eh, La la señora CEN, Lacen. la CEN. Y hablaban de cosas de lo menos que tú te imaginabas. Es más, en el caso de Vargas Vidó, usted o yo íbamos a dar la invocación con el respeto que eso se merece. Y parece que no tenía nada ese día. Y rompí a hablar de lo que nosotros habíamos dicho allí, en manera a veces de crítica. Pero nadie se lo puede impedir. Es el derecho que tiene, a menos que ataque a otro legislador o dijera unas palabras obscenas, ¿verdad? Que de hecho, Alejandro dijo una palabra obscena en- A nivel televisivo, por eso lo dije, que utilizar lenguaje soez, sí, como hace este señor a veces, ¿verdad? Alejandro García Padilla, no creo que es la manera más conveniente de contribuir a un debate público. espero que la FCC tome cartas en el asunto o Telemundo. La licencia se compromete con eso. Nada, lo que quiero decir es que respeto a la senadora en el sentido de que tiene su derecho y su libertad de expresión, pero me parece a mí que la manera que lo hizo, dando cantazos, como que ella tiene una autoridad espiritual para reprender allí y decía que hablaba el Señor, ese tipo de cosas. Nada, desde mi punto de vista pastoral de 40 años y que trabajé en la legislatura, debe ser un poco más cuidadosa, porque esto causa eh, decisiones de análisis teológico que hoy no las voy a hacer todas porque no vienen al caso, pero las he visto ya en las redes, de hasta ministros y pastores y lugares que se están expresando. Eh, yo espero que los asesores de la senadora le ayuden para que ella pueda brillar allí y ser exitosa, porque si ella es exitosa, su distrito se beneficia y todos nosotros también. Pues mire, pastor, estamos casi cara a cara. Yo difiero un poco de usted y explico por qué. La senadora hizo con lenguaje religioso las inquietudes que otro puede presentar con lenguaje secular. El hacer crítica legítima, ¿verdad? Por parte de algunos, a el lenguaje, ¿verdad? El contenido religioso que ella utiliza, para mí es peligroso. Y voy a explicar por qué. En un programa televisivo de una cadena comercial, el representante Denis Márquez aprovechó la coyuntura y estiró el chicle, criticando a la senadora por ese tipo de expresión y añadiendo que para él la legislatura debería desaparecer. Ah, eso yo lo escuché. El lenguaje religioso en todas sus expresiones, desde la oración, etcétera, porque él entiende la separación de iglesia y Estado como una promoción de la secularidad, que es silenciar el nombre bendito de Dios en el contexto público. Dicho sea de paso, a mí me sorprende que un líder del Partido Independentista diga esa expresión cuando Feliu Pesquera, uno de los fundadores del Partido Independentista, su primer secretario general, cuando participó en la primera legislatura, después de la Constitución, que participó, que ganó el Partido Independentista, fue la segunda fuerza política del país,
Cuando él juramentó en el hemiciclo en la década del 50, después de juramentar, cuando allí en la solemnidad de la juramentación había un silencio, él gritó: ¡Viva Cristo Rey! Me sorprende quien en uno de sus fundadores quiso expresar con lenguaje religioso la solemnidad del momento, Bueno, manifestando su fe. y Noriega, Critica, bueno, Noriega Noriega era era una persona creyente hijo, protestante hijo de pastor y y predicador. predicador. Pero independientemente de eso, por eso, el representante Denis Marque utilizó la coyuntura para criticar que se pudiera integrar el lenguaje religioso por oración o en expresiones de los legisladores o en las ideas que uno quiere promover por el bien del país. Ese es el peligro. Pero su ideología Pero por eso, comunista, déjeme, pero su ideología comunista no es criticable, no es criticable. claro, pero yo quiero insistir en eso. La legisladora hizo lo que en un caso que se llama Town of Greece versus Galloway del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, donde una señora atea criticaba que los town meeting comenzase, del Town of Greece, comenzase con una oración. El Tribunal Supremo dijo una cosa bien importante, dijo dos cosas. Primero, dijo: mire señora, si a usted no le gusta, pues tiene una opción, tiene dos opciones. La primera es, pues no entre hasta que termine, porque eso es parte de la fibra democrática de nuestra sociedad, que se integra la religión, no se excluye. Pero lo segundo es todavía más importante. Dijo: mire señora, que era atea, en una sociedad democrática y pluralista hay discursos, hay lenguajes que no nos gustan. La madurez democrática es uno saber escuchar el lenguaje democrático de otra persona. Sí, que no me gusta el lenguaje. Sin duda no coincide con mis estructuras teológicas, católicas, tal vez ese tipo de expresión, pero la legisladora está garantizando en el contexto legislativo que mi discurso religioso, desde oración hasta la promoción de valores y principios, desde el ambiente legislativo, sea garantizado. El criticarla a ella, como aparece claramente en las expresiones de Denis Marque, es abrir la puerta para que una Bueno, persona como Denis Marque Denis Marque, diga, no, para comenzar, aquí la religión hay que silenciarla completamente porque hay que hacer una sociedad secular en alguna donde la manera, religión queda en el interior en de las alguna conciencias. manera, el representante de Denis Marque tiene una intromisión indebida, porque esto le atañe a su cuerpo hermano, que es el Senado. Bueno, pero está opinando como opinamos nosotros. Perfecto, Usted y yo no somos senadores. podemos, ¿Por qué? porque yo no tengo que tener un respeto con mis colegas X o Y, porque no pertenezco a ese colectivo. Mm, Y usualmente se respetan la separación de poderes y las opiniones sobre al respecto, pero que eso es una nota aclaratoria que yo hago. es una notita a pie de Segundo, página. sí, segundo, el presidente del Senado ni ningún otro senador Mm. ha hecho expresiones desautorizando. Al contrario, han dicho que ya tiene el derecho de expresarse siempre y cuando no ataque, que lo dice el reglamento, a otro compañero allí Por nombre. por nombre o que diga una palabra soez, ¿verdad? O algo que atente contra la seguridad de los allí presentes. O sea que ella no ha sido desautorizada por el Senado en ningún momento. Ahora, es una discusión que se ha vuelto pública y han utilizado ese pie forzado, algunos, para mofarse de los religiosos, para atacar lo que siempre sabemos. Para atacar un discurso que no le agrada escuchar. Es correcto. O sea, cuando tú no puedes atacar el mensaje, atacas al mensajero y utilizó lo que nosotros decimos una expresión de una manifestación del don del Espíritu Santo en la vida de un Sí, creyente, claro. El don de lengua. el don de lengua o la glosolalia, que es algo que tiene ya unos mecanismos establecidos teológicamente, que no vamos a entrar aquí en la discusión porque depende quién lo cuente. Exacto. O sea, Ah, para usted y yo tal vez tenemos una concepción distinta
del don de lengua Sí. para la senadora No, que hay legítimamente. congregaciones que van para Sí, allá y dicen, no, eso es eso por la sale Biblia. en cualquier momento en la Sí. cotidianidad. Dios se te puede manifestar. Tienes derecho así a No, no, expresarlo, en cuanto a derecho, lo tiene. Y lo vamos a proteger. a proteger, y para mí es clave porque si se respeta el derecho de ella, Sí. se respeta el mío. Los ataques contra ella ha sido utilizado por algunos desde la izquierda liberal para atacar el derecho de integrar el lenguaje religioso en la actividad Pero pública, mi pastor. llamado pastoral es a que tratemos siempre en ciertos lugares usar nuestros dones espirituales y vamos a edificar a todos. Pero es que yo creo que edifica el solo hecho de que ella se Sí, atreva allí qué bueno que como creyente. Mire, un imagínense, un católico católico tiene defendiendo. experiencia de hablarle con otras lenguas, puede ser personal de algún individuo, pero que yo no nunca he ido. ¿No? En la iglesia católica no pasa eso, ¿verdad? Sí, la tradición Pero no carismática, es común en una misa. incluso en la vida de santos han habido No, no. tipo de expresión. Ha habido en momentos con los carismáticos y con ese tipo de expresión, pero si tú te sentaras hoy aquí, que no vamos a entrar en ese dilema porque Sí. no te quiero poner, que tú recuerdes que Lo que en pasa el evento sí. tradicional de No, la yo iglesia, entiendo. O sea, en la celebración cotidiana de la misa, ¿se ha manifestado alguna vez el don de lengua que yo haya sido testigo en los años de ministerio? Tal vez en misas en los carismáticas retiros, y en los retiros. porque en los retiros, Pero, yo he oído testimonios que en los pero, retiros pe- católicos pasan cosas poderosas, pe- milagros, sanidades, pero, liberaciones y todo. pero, pastor, y es curioso que el sacerdote católico está defendiendo el don de lengua ¡Aleluya! de una sierva Yo se lo dije a evangélica, y el ustedes. pastor evangélico Mire, yo se lo dije a está, ustedes que yo me lo está ganaba. llamándose. Dije que yo. Bueno, yo lo estoy ganando porque usted está presentando más la visión, por De la decir así, iglesia, tradicional de las iglesias católica. históricas, no, y de la iglesia Sí, histórica en histórica. Puerto Rico. La iglesia histórica en Puerto Rico. Pero sabe una cosa, pastor, que usted y yo vamos a concurrir en esto, que en las cuestiones religiosas, el Evangelio, Jesús dijo, el Espíritu sopla donde quiere. Amén. Yo no puedo Y como poner, quiere. y como quiere, yo no puedo poner esquemas. Que nunca se ha manifestado el don de lengua en el contexto de la misa cotidiana. Pues mira, hay en vida de santos cosas que uno podría interpretar como un lenguaje de don de lengua. Yo no puedo, como han habido personas celebrando la misa y se elevan en la celebración del suelo. O sea, ¿eso es cotidiano todos los días? No, pero de nuevo, aquí el punto es que el defender el derecho de esta creyente a manifestar sus inquietudes con lenguaje religioso es defender el derecho usted y mío, pastor, que en el contexto legislativo no solo no nos silencien, sino que pretendan que como sociedad tenemos que promover una secularidad que silencia el lenguaje religioso. Claro que no, pastor. Y usted y yo tenemos que defenderlo, y el defender el derecho de esta creyente a hablar como habló. No, créeme que estoy en eso al palo con eso. O sea, no vamos a dudar en lo mínimo. A diferir en ese punto. No, en eso estamos claros. Lo único que podemos es cuestión de estilo. Vamos a dejarlo ahí, cuestión de estilo. Cada caminante siga su camino, pastor. Ese debe ser el gran Sí. principio. Bueno, continuamos aquí discutiendo estos temas interesantes. Eh, Padre, recientemente fuimos invitados por Fortaleza a un grupo de pastores para tener un diálogo con la nominada secretaria del Departamento de Justicia, la licenciada Lourdes Gómez. Tuvo como hora y media y había representación de diferentes concilios, adventistas, la FRAPE, la Iglesia Mission Board, Iglesia Católica, la Iglesia de los Santos de los últimos días, La iglesia de Jesucristo de los santos de los Jesucristo, últimos días. el representante de las iglesias escuelas, este servidor y otros tantos que estuvimos allí. Habían
Caballo, pastor, no Sí, es en el 2 burro ocasiones. adelante para que no se espante. No, no, usted casi consumió la reunión, pero ya eso es uso y costumbre y nosotros lo manejamos, pues, como podemos. María. Fue Muy, fue fructífera, como sí, yo quiero felicitar al licenciado Gao Pacheco que coordinó y que Fortaleza tuviera la amabilidad de que de los primeros sectores que se reúnen con las nominadas seamos nosotros. Y creo que fue una reunión fructífera, la vi anotando muchos temas, le interesó mucho el área de prevención, el área de proteger la niñez, le interesó que se pudiera educar sobre los proyectos de leyes recientes como la ley 155 de 2020, la de la personalidad jurídica de las iglesias, la ley 14, que es la libertad del religiosa. 2025, que es la libertad religiosa. Y me pareció también que esto de la distribución nosotros le llamamos cannabis sintético, marihuana sintética, que en los puestos de gasolina en ciertos lugares se están vendiendo por la libre y otros artículos más. Y ella anotó que eso es algo que va a ver cómo se puede hacer legislación o se puede atajar el problema. A mí me pareció fructífera, me pareció una persona que escucha, que le interesa el diálogo y que dijo que había puertas abiertas si ella era confirmada en el Senado para que nosotros pudiéramos seguir conversando con ella. Y espero yo que esta persona se confirme próximamente y tengamos ya Secretaría de Justicia en propiedad. Pues pastor, yo concurro con las afirmaciones que usted ha hecho sobre la nueva secretaria nominada, ¿verdad? Como secretaria de justicia. Yo creo que ella primero éramos los distintos sectores eh, del sector religioso puertorriqueño, pastores, líderes, distintas denominaciones y a la vez de los distintos sectores, de los distintos ambientes donde nosotros trabajamos, desde el ambiente jurídico, ¿verdad? Estaba el juez escribano, estaba el licenciado Gao, este servidor, hasta sectores religiosos que se dedican al problema de la adicción en Puerto Rico, como es Teen Challenge, como los sectores que se dedican a la educación, como es, por ejemplo, las iglesias escuelas, ese camino tan único donde la iglesia y los padres ejercen la responsabilidad educativa sobre los niños desde los sectores de la capellanía. O sea, era la rica diversidad del sector religioso puertorriqueño. Ella estuvo en una actitud de escucha, de preguntas, de anotación. Le interesó mucho porque ella fue juez en el sector de en la sala de familia. Por lo tanto, le interesó mucho lo que tiene que ver con los problemas de adicción, la respuesta, el problema del llamado cannabis medicinal y las dificultades graves sobre la juventud, que es un problema de naturaleza legal. Le interesó mucho el tema de la ley nueva 14 del 2025, que es la ley de libertad religiosa en Puerto Rico. La necesidad, ella lo asintió y está abierta de que los fiscales y abogados del Departamento de Justicia reciban la instrucción y formación necesaria para conocer esta ley y la ley 155, que es la ley de la personalidad jurídica. Escuchó algunas de las dificultades concretas. El juez, el pastor Lucas Escribano, ¿verdad? Juez, Del apelativo, es fue juez. juez del apelativo y también de juez superior, le habló sobre un problema concreto que él está teniendo de actividad religiosa en lugares públicos de expresión, en el Paseo de la Princesa. Han sacado varias veces de ahí. Y él dice, mire, cuando yo voy al residencial y están allí los puntos de droga, yo no tengo problema. Ahora, yo he tenido problemas en un lugar de expresión pública donde autoridades del Departamento de Turismo intervienen para que yo no pueda allí, mis jóvenes o en la iglesia manifestarse. Ella estuvo atenta, además proyectó una humildad existencial. Ella no es una persona de amenaza,
sino es una persona de acogida y escucha con gran discreción. Preguntó, vuelvo a insistir, me parece una persona extraordinaria que creo que va a aportar al Departamento de Justicia y que puede ayudarnos. Ella, además hubo promesa de diálogo posterior, de reuniones, incluso con sectores concretos que pidieron reuniones porque representan distintos sectores. Yo creo que fue una reunión muy Bueno, fructífera, buena, y y ojalá que sea sigo confirmada. haciendo hincapié en la necesidad de que todas estas leyes haya educación, no Sí. solamente en el sector del gobierno, sino que los Mire, individuos lo conozcan, las iglesias. mire, pastor, lo que planteaba el juez Lucas Escribano, el pastor Lucas Escribano, es precisamente autoridades públicas que desconocen el alcance de la libertad religiosa en Puerto Rico. Eso pasa con muchas leyes también. Sí, pero yo quiero también subrayar, pastor, que la reunión de ella con nosotros no es exclusiva ni excluyente. Es decir, ella se ha reunido y se reunirá cuando asuma ya la responsabilidad con otros sectores Así, que eso tienen debe interés ser así. y que tienen interés legítimo de que el Departamento de Padre, Justicia antes defienda que sus el derechos. tiempo se nos termine, la administración Trump revoca requisitos de la era Biden que obligaba a los médicos en las salas de urgencia a realizar abortos. Mire, esa es una de las cosas de ese periodo de la presidencia de Biden más negativo, porque era empujar desde el gobierno Habla por la libre entonces. la ideologización de la medicina. Es decir, las salas de emergencia en las que hay hospitales católicos y creyentes, las salas de emergencia, los hospitales católicos no realizan aborto y salvan la vida de madres que durante el embarazo tienen problemas graves sin necesidad de recurrir al aborto. La administración Biden pretendió imponer ideológicamente como única solución a las crisis de salud y de vida de las madres, imponer el aborto contra la conciencia de los creyentes médicos y de las instituciones hospitalarias católicas y creyentes cristianas. Gracias a Dios, esta ¿Sí? administración hizo buena su promesa Y de algo más defender la libertad hizo religiosa. algo más. El gobierno de Trump revisará la píldora abortiva ante estudios que muestran posibles peligros. Mire, pastor, una de las cosas más graves de la administración de este señor Biden fue que quitó todas lo que eran el ambiente seguro para el uso de estas píldoras abortivas, que era que tenía que ser bajo la supervisión de un médico, poniéndola que uno la podía recibir Por sin correo la supervisión. recibían. Pues exacto. Pues ahora van a revisar la misma pastilla porque están habiendo unos estudios alarmantes de que está causando muerte a mujeres embarazadas que usan la pastilla o situaciones de salud grave. Gracias a Dios, esta administración ha tomado en serio que no se puede ideologizar la medicina con el aborto, empujando agendas ideológicas que van en contra de la dignidad de los niños en el vientre materno y de las madres. Eso me parece a mí extraordinario. De hecho, en estos días hubo una situación, y gracias a Dios que se está haciendo una ley aquí, uno de los proyectos, en Seattle, estaban unos grupos, un grupo de pastores orando, y hay un grupo violento en Estados Unidos, ahora no se me viene el nombre, que eran los que se manifestaban eh, recientemente cuando habían disturbios. Eso, Antifaz, algo así. No sé si tú te acuerdas de ese nombre. Ah, tifadas. Sí, pues se metieron ellos con grupos LGBTT a interrumpir el servicio que estaban dando en una reunión de oración en Seattle, en un hotel creo que era, y se metieron allí y bueno, tuvieron que salir casi. Gracias a Dios, aquí tenemos un proyecto de ley por el presidente del Senado que va a ser delito de manera específica la interrupción de actividades de culto no solo en templos, sino también en lugares públicos de expresión. Hace falta porque Porque usted sabe que a veces nosotros hacemos nuestras procesiones y viene gente y a veces las autoridades públicas interrumpir o cuando los hermanos evangélicos hacen sus predicaciones en las plazas públicas o en las calles. pero yo espero que Denimal que vote a favor de ese proyecto. Bueno, Delismar que tendríamos que tener una conversación que él no querrá con nosotros para que entienda un poquito el alcance de la libertad religiosa en Puerto Rico. Padre, espero que la gente haya disfrutado el programa Yo espero y también. que nada, que
cuando nos vean por ir por la calle, nos abracen y no nos persigan como Amén. Dios bendiga a nuestro pueblo de Puerto Rico. Muchas bendiciones, paz y gozo.